Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Ver, conocer a Dios. Tener un encuentro personal con el Señor, conocer de verdad a Dios, el tener una buena relación de intimidad con Él, nos hará reconocer nuestros pecados y arrepentirnos de una manera sincera. Cuanto más cerca estemos de Dios, más alejados estaremos del pecado. Por el contrario, cuanto más alejados estemos de Dios, más cerca estaremos del pecado. Conocer a Dios, conocer y alimentarnos de su palabra, nos aleja del pecado. En el libro de Job, capítulo 42, leemos los versículos 5 y 6, donde Job declara lo siguiente: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, lo que antes sabíamos de Dios era lo que nos habían contado, pero después de un encuentro real con Él, podemos decir que nuestros ojos espirituales se han abierto, llegando a verle y a conocerle como realmente es. Y luego en el versículo 6 Job dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Este hecho del polvo y la ceniza simboliza a la vez el pecado y la fragilidad de las personas humanas. Era un reconocimiento público por el cual los pecadores se arrepentían y pedían perdón a Dios. Hoy sería el hecho de declararnos frágiles, incapaces y pecadores en busca de la misericordia de Dios. Cuando tenemos un encuentro real, personal e íntimo con el Señor, llegamos a verle como realmente es, 3 veces santo, y entonces nos retractamos de todo lo que decimos y hacemos que a Dios no le agrada, y también nos arrepentimos demostrándolo con hechos. Existe entre nosotros una actitud cuando pecamos de autojustificación. Pensamos: nadie me ve, nadie se va a enterar. La verdad es que tampoco es un pecado tan grande. Lo que realmente estamos haciendo con esta actitud es engañarnos a nosotros mismos, el autoengaño, y creemos que también le podemos engañar a Dios, y como somos sus hijos, Él tiene la obligación de perdonarnos. Esto sería arrinconar a Dios, y a Dios no lo podemos arrinconar, Él es soberano. Dios es omnipresente, que es uno de sus atributos. Dios está en todas partes, no hay ningún lugar donde podamos escapar de su presencia. Dios nos ve cuando pecamos y le duele vernos pecar, le duele vernos hacer cosas que a Él no le agradan. La realidad es que Dios solo nos perdona si nuestro arrepentimiento es genuino, verdadero y sincero. Como seres humanos que somos, fallamos, pecamos. De ahí la necesidad de honrar, respetar y obedecer a Dios. Esto significa andar en el temor de Dios y nunca pretender engañarle. Y que cuando fallemos sepamos pedir perdón de corazón, con un arrepentimiento sincero y con el propósito firme de no volver a hacerlo. Ese arrepentimiento debe llevar un gran pesar y dolor por haber pecado y ofendido a Dios. Debemos recordar que todo pecado que se comete es siempre contra Él, y además debemos procurar no volver a pecar. Dios es un Padre amoroso, pero no nos puede perdonar cuando continuamos pecando. Muchos llegan a decir: Dios es amor y me ama, aunque peque, le pido perdón y me perdona, y así entramos, digamos, en un círculo vicioso. Peco, pido perdón y estamos en paz, y así se hace una y otra vez. Esto, hermanos, sería burlarse de Él. La Biblia enseña, en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No se dejen engañar, está diciendo Pablo, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Esta es la ley de la siembra que habla de justicia. Hermanos, el amor y la justicia de Dios siempre van unidas, son inseparables. Dios nos ama y lo demostró, nos sigue amando hoy y lo hará siempre porque su amor es eterno, pero también es justicia y dará a cada uno lo que merecen sus hechos. En el libro de Números, escrito por Moisés, en el capítulo 14, versículo 18, leemos lo siguiente: el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión,
aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Hermanos, nuestro Dios es lento para enojarse, tiene paciencia y está lleno de amor, perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable si no se arrepiente. Los pecados de los padres siempre van a afectar a los hijos, toda la familia se ve afectada, y en la Iglesia también ocurre lo mismo. Nuestro pecado afecta a los demás. Por eso debemos pedirle perdón a nuestro Dios y Padre Celestial, porque a veces tratamos de burlarnos de Él, y debemos arrepentirnos de verdad, de una manera genuina y sincera. Recuerda, y te dejo con esto, cuanto más cerca estemos de Dios, cuanto más conocimiento tengamos de Él y de su palabra, más alejados estaremos del pecado. Por el contrario, cuanto más alejados estemos de Él, más cerca estaremos del pecado. Hermanos, conocer a Dios, conocer y alimentarnos de su palabra, nos va a alejar del pecado. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.